Bueno, cordial saludo para todos y todas las que nos van a observar en esta entrevista. Saludo especialmente a la doctora Heidi Esperanza Torres Rodríguez, quien es una de las abogadas más influyentes a nivel nacional. Ya ella ahorita tendrá oportunidad. Doctora, te saludamos desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, dentro de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades, un estudiante de filosofía. Mi nombre es Jorge Luis Salcedo Naranjo y esto hace parte de una entrevista del seminario de filosofía número 4, investigación 4, en el cual vamos a hablar un poquito acerca de la legítima defensa, pero antes de ello, quiero que conozcan un poco más quién es Heidi Esperanza Torres, una abogada de las más importantes que ha tenido el país. Gracias, Jorgito. Muy buenas noches. Mi nombre es Heidi Esperanza Torres Rodríguez. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y acabo de obtener el título de magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Pues mi trayectoria profesional ha sido litigante, que es la escuela más grande e importante para aprender el derecho, defensora pública, he ejercido algunos cargos de la administración pública a nivel municipal en la ciudad de Sogamoso, también he estado trabajando en Pradera Valle, he estado trabajando en Casanare, en algunos municipios, también he estado optando por el cargo de auxiliar del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo como magistrada auxiliar. Este es un cargo que se le da a los profesionales que han ejercido su profesión de litigantes con alta calidad y responsabilidad. También he trabajado como secretaria de gobierno del municipio de Sogamoso, secretaria de la Mujer e Inclusión Social de Sogamoso. He trabajado también como autoridad de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad y pues digamos que por la trayectoria profesional también me hicieron un documental por el ejercicio como defensora pública, el cual fue presentado y nominado a premios por derechos humanos y la productora es Sandra Lucía Molano Torres. Ella, digamos que fue la productora de ese documental y pues por eso me conocen, como dice Jorgito, a nivel nacional, porque fue presentado en distintos medios importantes del país. Entonces, pues digamos que grosso modo es esa situación. Actualmente me desempeño como defensora pública de la ciudad de Sogamoso, nuevamente, buen hijo vuelve a casa, digamos que es lo que más me enriquece, poder ejercer el derecho penal, que es, digamos, lo que me hace vibrar profesionalmente, porque me gusta, lo conozco y me apasiona muchísimo. Bueno, doctora, hay algo que me gustaría que nos contaras un poquito, así en breves palabras. Para ti, ¿qué es ese documental? Cuando yo tuve la oportunidad ya de observarlo antes de esta entrevista y es magnífico, es en la tarea del ejercicio pleno del derecho, en el cual la muestran a la doctora Heidi Esperanza Torres como una persona muy humana. Para ti, ¿qué significó ese documental en cortas palabras? Digamos que es la muestra del ejercicio, es como un homenaje a esa actividad tan loable como es la defensa pública y que, vale decirlo, hace poco el Defensor Nacional del Pueblo hizo el primer encuentro nacional de defensores públicos donde rindió un homenaje a los defensores del país, quienes con su nobleza, su humildad y su gran conocimiento en el derecho penal asisten a todas aquellas personas que por circunstancias económicas, sociales, culturales, no tienen cómo pagar un abogado de su bolsillo. El Estado les provee uno. Digamos que es la satisfacción de los derechos y garantías fundamentales que le asisten a una persona que está siendo investigado por una conducta punible. Entonces, por eso es una tarea muy importante, la que nos dignifica y además nos obliga a estar permanentemente actualizados y debemos estar estudiando porque
Es de la única manera que podemos garantizar una defensa en garantía de los derechos de las personas que no tienen voz. Y eso es un homenaje a todas aquellas personas y contar el día a día, así como somos además profesionales, ejercemos el rol de padres, el rol de amigos, el rol de compañeros, también tenemos muchas necesidades propias en el ejercicio del cargo y digamos que era mostrar esa parte humana de no solamente de lo que se construye en el día a día, sino que detrás de una persona que está siendo investigada penalmente también tiene una vida, también tiene una familia, también tiene unos hijos y nos enseña a ver a las personas que están siendo investigadas como eso, como seres humanos, que uno no puede tener prejuicios para defender a un ser humano por el delito por el cual está siendo investigado, porque se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien, entonces invitados todos a mirar este documental que les va a enseñar muchas cosas bonitas para la vida. Me ha enseñado muchas cosas bonitas y de lo cual queríamos partir. Y por eso hoy la doctora la ha invitado para hablar de un tema muy crucial en Colombia, y es que a partir del 25 de enero del 2022 sale una nueva ley y esta reforma alguna condicionalidad del Código Penal. La doctora Heidi tiene mucha experiencia en el tema, entonces por eso la invité a hablar sobre la ley de seguridad ciudadana, ley 2197, y más que todo en el hecho en el cual me encuentro escribiendo e indagando un poco, y es sobre la legítima defensa privilegiada. Está en el título 3, en el artículo 3, en las cuales son las normas que son modificadas dentro de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, en las cuales se establecen todo este protocolo, y ya la doctora nos explicará un poco más a fondo el tema. Bueno, doctora, empecemos por lo primero. ¿Qué significa o cómo podemos entender nosotros los ciudadanos la legítima defensa? ¿Qué es la legítima defensa desde el derecho y después de esta ley? Bueno, pues la legítima defensa de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal en Colombia, nos establece dentro de un gran capítulo que se llama causales de ausencia de responsabilidad. Y en el numeral séptimo encontramos la legítima defensa. Esa legítima defensa, digamos que es la que establece en su texto original, es el que obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que esa defensa sea proporcional a la agresión. Es decir, si a mí me atacan con una pistola, que yo tenga una arma de fuego también para defenderme, para repeler esa agresión actual o inminente. Eso es lo que se llama más o menos proporcional a la agresión. O que sea tal el miedo que yo sienta que es un miedo inexcusable, que siento que me van a atacar también, que me van a hacer daño, que por ejemplo yo estoy en un lugar oscuro esperando una buceta y siento que alguien me está persiguiendo y yo tengo un arma de fuego, entonces pum pum me defiendo porque sentí que me iban a atacar también con un arma de fuego. Digamos que eso es una circunstancia proporcional. Y pues que también, digamos, la legítima defensa del 599, su texto original en aquella época también establece que se dan las mismas circunstancias en el caso en que tengamos que repeler a un extraño que ingresa indebidamente a nuestro domicilio o intente penetrar o haya penetrado. Es decir, que entonces yo repelo la presencia de ese extraño en mi casa, en mi domicilio, y entonces me defiendo. Por eso se llama la legítima defensa. Entonces, digamos que el texto ahora que establece la legítima defensa privilegiada, que es como lo nuevo que trae dentro de la redacción del Código Penal, y es precisamente que no es que la agresión actual inminente y la permanencia de un extraño en mi lugar de domicilio que haya ingresado o que intente penetrar, sino que aquí lo nuevo que trae el estatuto o la ley de seguridad ciudadana es precisamente lo que tiene que ver con que también se predica de la penetración de ese extraño
a un lugar que haya sido como un establecimiento de comercio que se encuentre cerrado y que pase exactamente lo mismo. Ya no se habla de domicilio, porque domicilio es a donde yo voy a descansar o en mi lugar de residencia, ¿cierto? Se predica de la casa donde yo habito, donde yo voy a dormir, a descansar, donde está mi familia, donde está el techo más importante, porque es mi refugio familiar, sino que también aquí se habló y se extendió como a los establecimientos de comercio o a las bodegas que estaban cerradas y que entraba y que pueden entrar extraños, ingresar a esos lugares, permanecer en el lugar o intente por algún tipo de maniobra o de escalamiento penetrar a esos lugares. Pero también lo nuevo aquí es que habla la ley de ingresar no solamente a la residencia, no solamente a un lugar cerrado como una bodega o un establecimiento de comercio que se encuentre en ese momento cerrado, sino también a los vehículos automotores, cuando ese extraño quiera ingresar o penetrar o de manera clandestina o utilizando cualquier tipo de maniobra para poder penetrar o ingresar. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a la, digamos, legítima defensa privilegiada? Privilegiado en el contexto de quienes ahora han estudiado esta normativa para poder entender qué fue lo que quiso decir el legislador, es decir, los congresistas en el momento de su redacción y que generó lo que denominamos la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que está compelida en la Ley 2197 del 2022. Y era precisamente ¿por qué se decía privilegiada? Porque se presume. Lo privilegiado es porque se presume esa legítima defensa. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo encuentro a un extraño que está ingresando a mi residencia o está ingresando a mi establecimiento de comercio que está cerrado, llámese un bar, llámese un gastrobar, llámese un almacén, llámese una fábrica, llámese una bodega, llámese una tienda de vestidos, una boutique, lo que sea, pero que se encuentre cerrado y que haya penetrado a un extraño. Si yo estoy ahí porque lo tengo cerrado, porque estoy haciendo cuentas, lo que generalmente venía pasando, sobre todo en Bogotá, que cerraban los bares, cerraban las tiendas, cerraban las boutiques y el propietario se quedaba haciendo cuentas, cerrando caja y pum, entraban y hurtaban. Entonces, ¿qué les dijo el legislador? Se presume legítima la defensa que haga el propietario de ese lugar, de ese vehículo, de esa residencia y repela esa agresión. ¿Cómo? Pues que sea razonable. Es decir, yo puedo coger un palo y defenderme, yo puedo coger un cuchillo, una navaja, un arma de fuego. Eso es lo que significa. Y lo que significa precisamente es que se encuentra presumida esa defensa. Es decir, la ley le dijo, el que se defienda frente a un extraño que ingrese a su casa, que ingrese a su establecimiento de comercio, que en ese momento estuviera cerrado al público o que ingrese a su vehículo y se defienda, se presume legítima la defensa. Es decir, que es una causal eximente de responsabilidad penal. ¿Por qué? Por ejemplo, que resulte muerto ese extraño que ingresó a mi establecimiento de comercio o que ingresó a mi domicilio o que lo encontré en el vehículo y yo tuve que reaccionar de esa manera y murió. Entonces se presume legítima porque ya dijo, eso es lo que significa privilegiado, esa es la connotación que le dio el legislador, pero adicionalmente tiene que darse en el contexto de una proporcional. Pero, por ejemplo, ¿cómo se mide la proporcionalidad frente a unos tipos que entran, por ejemplo, armados y que yo tenga, por ejemplo, en la caja un arma de fuego, en la caja de cambio de los establecimientos y saque un arma de fuego o lo tenga en un cajón o lo tenga en un estante y me defienda? O, por ejemplo, yo tenga un bate y me defienda y uno de ellos muera. Entonces, se presume la ausencia de responsabilidad penal. Eso es lo que significa, pero obviamente todas las investigaciones pues van a tener una connotación, porque digamos que el titular de la acción penal en materia penal la tiene la Fiscalía General de la Nación. Reconocer la legítima defensa privilegiada, eso casi que le toca al defensor que tiene el proceso
de decirle, un momentico, solicito, señor fiscal, se le reconozca esa causal de ausencia de responsabilidad establecida en el artículo 32 del Código Penal, numeral séptimo, modificado por la ley 2197 del año 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, porque las circunstancias en las que se dieron esa muerte o esa agresión, por ejemplo, que hayan sido golpes de tal magnitud que no muera, pero sí lo deja, por ejemplo, cuadrapléjico, parapléjico, o que tuvo que, con un trauma cráneoencefálico, que eso le generó la pérdida de un ojo, la pérdida de un sentido, bueno, pues tantas cosas. Pero pues el legislador le dice, en esas circunstancias propias, siempre que se den los mecanismos de la defensa, porque porque entraron, porque escalaron de manera engañosa, con maniobras, con maquinarias, con ganzúas, que violenten las puertas, que violenten en las ventanas, que penetren allí, digamos, todos los días se ve. Todos los días vemos esas circunstancias, pero ya les digo que es una circunstancia que es casi propia de la defensa, porque la fiscalía, ¿qué va a hacer? ¿No? Siempre hay que demostrar que efectivamente se iba a cometer un delito. Siempre voy a demostrar que se haya abierto una investigación penal antes de ir a pelear esa causal de ausencia de responsabilidad. Que quien la esté peleando esté siendo investigado, ¿cierto? Por esa ausencia de responsabilidad, porque ¿cómo más lo podemos hacer? Entonces, siempre se genera un lleno de requisitos muy importante y que el titular de la acción penal lo quiera reconocer para que en el momento en que se lleve ante el juez de conocimiento se reconozca, y esto, la ausencia de responsabilidad penal es que no hay delito, que es inocente, pero puede haber un exceso en la legítima defensa, ¿cierto? Por ejemplo, fue un cliente que miró la luz prendida en el establecimiento de comercio y que, digamos, aprovechó porque se le quedó, compró un vestido, pero en el momento en que se lo fue a probar para irse a la fiesta, resulta que no, que se dio cuenta que era talla S y era XL. Entonces salió corriendo, fue hasta el negocio, vio que estaba abierto o empujó la puerta, se le abrió y me reciben con un disparo. Entonces, cada circunstancia que se dé debe ser analizada. Entonces, se debe sacar un programa metodológico, el fiscal tiene que reunir los elementos materiales de prueba, entrevistas, registros fotográficos, registros de video, inspeccionar el lugar para saber si en el lugar hay cámaras del circuito cerrado de televisión y vigilancia que tenga, hacer, por ejemplo, una labor de vecindario a efectos de establecer si escucharon ruidos, qué tipo de ruidos, si vieron ingresar a alguien, porque ¿qué puede pasar también? Que la persona haya llevado al otro, lo haya puesto la escena como si fuera una agresión, que se estaba defendiendo de una agresión actual o inminente, y resulta que era su amigo, o era su amante, o era su esposa, o era su esposo, y aprovecho las circunstancias de aquí que lo mato y yo me voy a defender como si fuera una causal de ausencia de responsabilidad. Digamos que todas las dinámicas del derecho penal, por eso es tan tan rico, porque cada caso es un mundo diferente, a pesar de que las leyes son las mismas. Pero los homicidios, todos los homicidios son diferentes, los secuestros todos son diferentes, los hurtos todos son diferentes, porque se dan sobre cosas diferentes, sobre lugares diferentes, si fue de día, si fue de noche, si fue acompañado, si lo hizo solo, si lo hizo en un lugar solitario, si se llevó qué cantidad de dinero, si es de mínima cuantía, de menor cuantía, de mayor cuantía. Eso es lo que hace que el derecho penal sea tan rico, tan dinámico, y que a los que nos gusta, pues tengamos, digamos, el pensamiento de cómo solucionar de manera criminalística cada caso. Pero en términos generales, eso es lo que significa. Entonces, es la defensa que hace una persona frente a una agresión actual o inminente, que lo haga de manera proporcional para poder repeler y proteger un derecho propio o de un tercero. ¿Listo? Eso es. Y lo novedoso de la privilegiada es que se configura como que es una defensa legítima que se presupone, que se supone, que está dispuesta, casi
que el legislador le dijo, usted se defiende porque hay mucha inseguridad en el país y eso que usted hace para poder repeler la agresión de un tercero que se mete a su vehículo, a su casa o que se meta a su establecimiento de comercio, que se encuentre cerrado en ese momento, cerrado al público, usted se pueda defender y se considera de sumo que eso ya, si lo mata, estando en el lugar de residencia, en su carro o en su establecimiento, hay ausencia de responsabilidad y contra usted no hay delito. Eso es lo que significa. Doctora, para entender un poquito, lo hablas, bueno, ya empieza un poquito la interpretación desde el ámbito filosófico. Colombia se establece en un estereotipo político de predominio privado, ¿sí? Cuando hablas de esta legítima defensa, comienza a dar garantías dentro de la propiedad privada, lo que nos explicas ahorita, ¿sí? Lugares de hábitat, lugares de negocios y carros. ¿Qué pasa en los lugares públicos? ¿Existe, puede existir la legítima defensa? Hay uno de los videos que se han hecho virales por YouTube y por redes sociales, en una de las interpretaciones de las estrellas sobre el caso del doctor que fue subiendo por uno de los, de los puentes en Bogotá y lo abordan tres personas en condicionalidad de arma blanca. El doctor cargaba en disponibilidad para su defensa personal un arma de fuego. Reacciona frente a ellos y logra caer a dos bandidos y uno escapa. ¿Cómo entender la legítima defensa en el espacio público? ¿Se da, no se da? Claro que se da, pero digamos que esa es la naturaleza de la legítima defensa frente a una agresión actual inminente. Digamos que ese caso se discutió aquí en casa, porque pues somos abogados ambos, mi esposo y yo, y con algunos compañeros que se han dedicado pues al estudio del derecho penal también. Y pues digamos que la legítima defensa sería respecto de uno de los agresores, ¿cierto? Pero para mí, que al médico, que pues digamos, a Dios gracias, pues lo absolvieron, creo yo que para que él estuviera ya armado, ya debieron haberlo atacado con anterioridad o debieron haberlo amenazado. Porque el modus operandi, generalmente, para que yo esté armado y ande con armas siendo un médico, digamos, no siempre ese tipo de profesionales andamos armados, ¿sí? Ni los médicos, ni incluso los abogados, muy pocos, porque sabemos lo que significa. Digamos que en el argot popular, quien anda armado es al que primero le dan. Para nosotros ha sido así y se ha hecho un estudio casi que del porte ilegal de armas, siempre ha hecho eso, ha hecho como hincapié en eso. Los que andan armados son los primeros que mueren, entonces nosotros los penalistas pues le tenemos mucho temor al derecho penal y siempre pensamos que tenemos un pie en la cárcel. Por eso cada vez que actuamos y pensamos es cómo actuamos de tal manera que no se configure un delito. Sin embargo, pues fue en un lugar desolado, en un lugar oscuro, estaba subiendo las escaleras y en el, digamos, como todo el recuento que nos dan los medios de comunicación y parte de la providencia que fue dada a conocer por redes y que pues uno tiene acceso a ella, se pudo establecer que en las escaleras del puente no llegaba iluminación y él necesariamente tenía que pasar la calle, la avenida, para subirse al puente. Y el solo hecho de subirse al puente, pues eso ya es muy oscuro pues él sintió que lo estaban persiguiendo, sacó el arma y le disparó a todos tres. Porque, y uno escapó, pero digamos que es el actuar de proteger un derecho propio y además, pues hasta valiente, porque no se quedó estático y perplejo porque los otros perfectamente hubieran podido doblegarlo, tres sujetos y él, el que escapó, y él solo y con un arma de fuego, muy valiente. Pero digamos que el contexto, para saber que ya lo tenían amenazado, según lo tenían amenazado. Y luego uno empieza a gritar y sale corriendo y bueno, pero no, él les tuvo tiempo de dispararle a los tres,
Pero sí, digamos que es un típico caso de una legítima defensa, común de la del artículo 32, y que finalmente le fue reconocido por el juez de control, por el juez de conocimiento, y pues lo absolvieron por la muerte de esos dos sujetos. Y están pendientes de buscar al tercero, pero pues al parecer no se logró su ubicación, porque pues de pronto de su declaración se hubiese podido esclarecer un poco más el asunto. Pero sí es un típico caso de la agresión. Eso en los lugares abiertos al público, ¿no? Siempre que se logre demostrar esa agresión. Pero allí la otra circunstancia que había, a pesar de que era abierto al público, es que fue en el estrecho de las escaleras, que no era tan abierto al público. Estaba oscuro, ¿cierto? Fue una noche muy fría, después de haber llovido, y se hizo muy, muy oscura. Entonces no era tan abierto. Digamos, hay otro tipo de acciones también que se puede repeler por proteger un derecho propio ajeno, para evitar, por ejemplo, el secuestro de un hijo en la playa, que también se puede dar. Y hay gente que coge piedras y coge lo que tenga para proteger un derecho de un tercero, y un tercero, un hijo, pues ahí sí, como decimos las mamás, uno por los hijos es capaz de hacer todo lo inimaginable y saca fuerzas de donde no las tiene. Eso, ¿no? O para proteger a un padre, pues igual. Entonces, también se puede dar, ¿no? Para evitar una extorsión, para evitar un secuestro, para evitar un homicidio, para evitar un hurto, pero la Ley de Seguridad Ciudadana va casi que dirigida a repeler los delitos contra el patrimonio económico, como tú lo decías. Eso sí es cierto. Digamos que las grandes ciudades, los distritos especiales de Colombia, y el especial el distrito capital, pues en lo que más se han visto afectados es en los delitos contra el patrimonio económico, y que por robarse un hurto pues han terminado matando a sus víctimas. O sea, ahí hay un concurso de conductas punibles, que es el homicidio y el hurto, ¿cierto? Entonces, para poder obtener el aparato, el computador o el celular, pues matan al individuo que lo porta. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, casi que la ley nos está permitiendo tener un porte de armas. Sin embargo, también es bueno analizar lo del el poder punitivo del Estado, y también lo del monopolio estatal frente a la concesión de permisos para portar armas, ¿no? Ahora les pregunto, o más bien analícenlo. Yo puedo matar a una persona que entra a mi domicilio, o que entra a mi establecimiento de comercio que se encuentra cerrado en ese momento al público, pero yo estoy allí. Ingresa una persona extraña. Esa persona extraña pudo haber sido un indigente que estaba resguardándose de la lluvia, o, por ejemplo, buscando comida, porque no le interesa sacar, por ejemplo, vestidos de la boutique, sino de pronto qué consigue de comer. Hay bodegas de alimentos, entonces se meten para comer, y yo lo mato, pero lo mato con un arma de fuego de las cuales yo no tengo el salvoconducto, es decir, no tengo el permiso especial para portarlo. ¿Ahí cómo sería? ¿Me reconocen la legítima defensa por el homicidio y me investigan por el porte ilegal de armas? Es muy interesante esa situación. Y esa era la que yo decía del médico. El médico tenía autorización para portar esa arma. Eso es lo primero que uno se tiene que decir, ¿no? Es decir, si yo voy a matar a alguien o me voy a defender con un arma de fuego, pues que esa arma de fuego esté legal en todos los aspectos. Que yo haya ido a Indumil a comprarla, y que me hayan dado todos los permisos especiales, porque lo da el Estado. Aquí no se puede comprar como Estados Unidos, que tiene mall o que tiene tiendas especializadas donde venden todo tipo de armas, y cualquier persona la paga. Si tiene cómo pagarla, es suya. Tome, llévese su carta de propiedad, como el que compra un carro. Tenga, aquí le doy la carta de propiedad de su arma y se puede ir. No, en Colombia no es así. En Colombia se deben llenar unos requisitos especiales: no tener antecedentes penales, no tener problemas psiquiátricos, no tener problemas del consumo de sustancias psicoactivas.
pues digamos que también hay un mercado negro en eso, pero se supone que le dan el arma a personas que saben disparar, personas que son aptas, personas, por ejemplo, para la vigilancia y seguridad privada, personas que por sus circunstancias y connotaciones especiales o el ejercicio de su cargo requieren de especial protección y que por eso le venden las armas y pues debe tener el salvoconducto. Entonces, yo diría que por eso hay que analizar todos los casos. Y no solamente se usa para portar armas de fuego, ¿no? Ya te digo, es posible que uno pueda matar a alguien de una pedrada en la cabeza por un trauma craneoencefálico, con un bate, con un palo de escoba, con un arma cortopunzante y que no necesariamente sea un cuchillo, puede ser un destornillador que se le afectó la carota, en fin, y las maneras de generar pues la muerte, ¿no? Es a esa, sin importar qué tipo de arma. Pero a propósito de las armas, si se van a usar armas, y pues para quienes vean la entrevista, es importante que sepan pues que debe ser un arma que se porte legalmente, o de lo contrario, pues incurre en el homicidio junto con el porte ilegal de armas. Bueno, esta pregunta va ligada a una parte que estoy leyendo desde Paul Ricoeur. Paul Ricoeur en Ética y Moral establece que uno de los reguladores o entes reguladores de la proporcionalidad normativa de la moral para la interpretación ética es el Estado quien garantiza la búsqueda del bien común y el bienestar común. Nace la legítima defensa desde hace miles de años con la ley del talión. Y al nacer la ley del talión, nace otra perspectiva y es desde la interpretación actual. Y hay dos posiciones, legítima defensa y la otra es justicia a mano propia, desde la legislación colombiana. Pero, ¿por qué nace, doctora? Mi pregunta es, ¿a qué causas o qué puede intuir que se pueda presentar estas circunstancias de llegar a preestablecer la garantía de un ciudadano en su defensa propia para poder salvaguardar hasta sus mismos derechos? ¿Por qué cree que se da ahí algo en el Estado? ¿Qué falta? ¿Cómo mira la realidad de Colombia para que se dé la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa, ya te digo, se tiene como una causal de ausencia de responsabilidad siempre que se llenen esos requisitos. Es decir, frente a una agresión hay una reacción, ¿cierto? Casi que yo no lo puedo pensar, sino que es una reacción inmediata. A mí me van a pegar y yo hago así, ¿cierto? Yo siento temor porque me van a agredir, porque me están persiguiendo y yo saco lo que tenga para defenderme. Es que casi, por eso te digo que no es fácil que lo reconozca también un juez. No es fácil. Tiene que ser eso. ¿Cuál fue la agresión actual e inminente? O sea, yo siento que hay extraños en mi casa y yo, ¿qué alcanzo a hacer? ¿Qué hago? ¿Me escondo debajo de la cama? Muchos reaccionamos así. Otros nos escondemos en el baño, otros tratamos de echarle seguro a las piezas y otros gritaremos, ¿cierto? Es eso. Por eso se dice legítimo, porque frente a una agresión de un daño inminente, de que yo sienta ese miedo inexcusable, que es insuperable, que no haya podido yo ni siquiera pensar, ni siquiera haya podido pensar cómo va a ser mi reacción. Porque si yo pensé cómo va a ser mi reacción, si yo estoy atenta a cualquier ruido, yo ya me he armado previamente, eso no se llama ausencia de responsabilidad. Eso se llama una conducta netamente dolosa, porque preparó cómo iba a reaccionar. Quien no tenga la posibilidad de reacción, por ejemplo, yo te voy a pegar una cachetada y tú ¿qué haces? O me empujas o reaccionas y te haces a un lado, ¿cierto? La agresión es de tal magnitud que tu reacción no la hayas podido ni siquiera discernir. De eso se trata. Por eso es importante. Por eso le dice legítimo, porque tú estabas reaccionando para proteger tu vida, tu integridad personal, o la de tu hijo, o la de tu novia, o la de tu mamá, o la de tu papá, o la de un hermano, tu hermana que la amas tanto, pues digamos, eso es, no tuviste capacidad de reacción.
O sea, tú hiciste eso y no lo pensaste. Eso es lo legítimo. Eso es lo que se llama legítimo. Defenderme de manera legítima frente a una agresión actual o inminente. ¿Y qué fue lo que trajo el estatuto o la ley de seguridad ciudadana? Esa ley lo que trae es que cualquier reacción que tenga una persona frente a la permanencia clandestina, engañosa de un tercero, por ejemplo, aquí que se me venga a la ventana de mi casa o que esto fuera una bodega y entonces se me vaya a meter y yo a la reacción que hago, yo saco un palo y lo empujo y lo hago caer y se va para atrás y resulta que era un primo mío que no había tenido llaves y quería entrar a la casa. ¿Sí me entiendes? Yo no pensé, no pude ni siquiera discernir quién era el que estaba allá, quién era el que estaba entrando. De eso se trata. O, por ejemplo, como se están hurtando los vehículos en las grandes ciudades, especialmente en la capital, que en los semáforos, a uno ya le da miedo parar en los semáforos. Por eso uno siempre anda con los vidrios arriba, con cerrado el carro, que no lo puedan abrir, pero digamos frente a que se lo abren de tal suerte y se meta al carro y casi que lo obliguen a uno a parar para llevarse el carro, pues si yo estoy armado, los puedo reaccionar y eso es lo legítimo, porque tú no sabes cómo vas a reaccionar. Yo puedo reaccionar como reaccionó, por ejemplo, el del BMW, que le quitaron un reloj de 40 millones de pesos y él alcanzó a pensar, lo voy a perseguir, pero fue su reacción. Y en otro dice, no, que se vaya con la plata porque vale más mi vida. Entonces, un valiente y es un héroe que nosotros decimos, uy, pero es un berraco porque lo que su capacidad mental logró hacer para reaccionar legítimamente fue perseguirlo. Y gracias a esa reacción los arrolló, se cayeron de la moto, lograron capturarlos, los aprendieron y los judicializaron. Pero no todas las personas pensamos así, ¿cierto? Lo primero que uno le dice a un hijo, si a usted le van a robar el reloj, el reloj o el celular, entréguelo, entregue todo eso. Eso, la vida no cuesta un celular, ¿sí? Entréguelo. Pero hay otros que dicen, no, ¿por qué voy a entregar mi celular? Me ha costado mucho y tiene una información importantísima. No, pues uno se hace matar por él. Pero es eso, que tú no hayas tenido capacidad de reacción y de visualizar las consecuencias. Si tú tuviste tiempo de visualizar las consecuencias, deja de ser un eximente de responsabilidad. Eso es lo que lo hace legítimo, Jorgito, porque no todas las conductas para defenderme de una agresión actual inminente genera causal de ausencia de responsabilidad. No todas. De ahí que, por ejemplo, cuando han tratado de, por ejemplo, en el caso de la jovencita, no recuerdo el lugar, pero hace poco una noticia que dice que una jovencita salió de una vereda y se fue a caminar para llegar hasta otro municipio, la institución educativa, y que por el camino un venezolano la empezó a asediar y entonces ella alcanzó a tomar una fotografía de su agresor y eso fue lo que le sirvió a las autoridades, la envió al WhatsApp de los papás y eso fue lo que sirvió para después identificarlo, pero la comunidad lo linchó. ¿Tú crees que cuando la comunidad supo quién era el agresor, ¿eso es causal de ausencia de responsabilidad? No. Y si la familia de ese venezolano al que lincharon y se murió por ese linchamiento de la sociedad, porque el imaginario colectivo que tenemos nosotros es que nosotros podemos ejercer la justicia por propia mano y ahí sí constituye delito. Cuando la sociedad supo quién era el agresor y empezó a mirar la fotografía, a identificarlo, a buscarlo por todos lados, se fueron, se abalanzaron y lo mataron, ya deja de ser ausencia de responsabilidad, porque ya había pasado un tiempo, ya habían encontrado a la niña muerta, ya habían identificado su cuerpo, ya sabían que ella era la niña de la mamita a la que se le desapareció, que efectivamente había salido temprano y que ella había alcanzado a avisarle a la familia que estaba siendo perseguida y que y que tenía un agresor detrás de ella. Pues todos los que alcanzaron a atacar después al tipo tuvieron el tiempo y se idealizaron la forma como le iban a hacer pagar el daño que le hicieron a la niña, porque supieron por los exámenes y la necropsia que la niña había sido víctima de abuso sexual. Entonces, digamos que ahí ya, eso es el típico caso de un ejercicio ilegal de ejercer la justicia por propia mano.
y ya no se puede comparar como una legítima defensa, porque no, a pesar de que estaban tratando de actuar por repeler una agresión contra una menor de edad, no fue inminente, no fue de manera inmediata. Por eso no fue una reacción inmediata, o sea, que se dé a los segundos, que tú no tengas tiempo de reaccionar. Eso es lo que lo hace legítimo. Es ilegítimo que hayan pasado días, que hayan pasado horas y que entonces tú tengas la idea y lo voy a matar porque me estrelló. Porque eso ya es justicia por propia mano y eso ya merece que sea investigado porque nadie se puede tomar atribuciones que no le corresponden por defender un derecho propio ajeno. Bueno, para ir finalizando en este ejercicio de reflexión sobre la legítima defensa y que nos contextualice sobre esta aplicación de esta nueva normatividad, hay una particularidad y es el ejercicio de la voluntad del ser humano. Nietzsche también es otro de los autores que estoy abordando dentro del escrito, y es acerca de ese vitalismo, esa necesidad humana por la supervivencia, esa necesidad humana por no dejarse de los demás. La legítima defensa, analizaba yo en estos días, y es que no cualquiera puede ejercer legítima defensa, porque hay unas personas que tienen una inspiración propia en defensa por sobrevivir en el ejercicio de supervivencia sobre los demás que otras personas. Y la legítima defensa va más que en la garantía de derechos, va en mi capacidad de reaccionar para mi bienestar o el bienestar de otro, como ya no lo había explicado. Entonces, esa necesidad de conservación de la especie, nace una prefiguración y es la que me causa mucha curiosidad. El Estado y la sociedad está muy enferma y necesita muchas cosas para solucionar esos temas tan gravísimos. Llegar a legislar sobre la autonomía de la vida es muy cuestionable. Llegar al punto de decir, bueno, ya que nosotros como Estado no podemos estar en todos los lugares al tiempo, les damos algunos privilegios a las personas que se puedan defender y tengan autonomía para que sobrevivan a la existencia y la realidad del mundo que está viviendo hoy en día. ¿Sí? Ya que, como lo dice Paul Ricoeur, el regulador de la moral, el regulador del bienestar, del ejercicio de la consecuencia acto negativo en el cual le colocan unas normas, este ejercicio sobre la supervivencia del ser humano es el que va encaminado a generar la legítima defensa. Pero ya como lo decía la doctora y lo explicaba muy bien la doctora Heidi, no solo es el hecho de un ejercicio propio, ¿sí? En legítima defensa sin haberlo pensado, ¿sí? Porque ya cuando lo explica bien la doctora, es doloso en el ejercicio que ya se reflexionó por un momento la actuación de reacción. El ejercicio tampoco va en tomar la justicia a cuenta propia, ya lo explicaba la doctora Heidi muy bien. No es en que si yo veo a alguien robando, de una vez lo vamos a matar totalmente, no. Es dejar que nosotros como ciudadanos podamos legitimar la cadena del Estado y sus entidades para que el sistema realmente funcione. En esa garantía de mi contrato social con el Estado, que el Estado me garantice mis derechos, pero también ejercer mis deberes hacia los demás. Por último, doctora, ¿cuál es el mensaje final, el mensaje que nos dejas a todos los que estamos escuchando esta grabación, el mensaje final en cuanto a legítima defensa, en cuanto a la edificación de ciudadanía, a la edificación de un mundo de paz, un mensaje que nos llene de luz en estos momentos en Colombia? Bueno, pues partimos en primer término de que Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Parece un tema trillado, pero no nos ha quedado claro. No nos ha quedado claro. Y ahí es donde se dan las bases propias del contrato social. Es decir,
Nosotros le brindamos parte, le cedemos parte de nuestras libertades a los gobernantes y a nuestros representantes a través del voto cuando los elegimos y llegan a ocupar esos cargos de elección popular, o aquellas personas que son autoridades administrativas o judiciales que por circunstancias del mérito o porque la vida les dio la oportunidad de ejercer un cargo público y se llaman servidores públicos. No nos ha quedado claro. Servidores públicos significa que estamos al servicio público para la ciudadanía. Y el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Que lo cedemos para que organicen, para que nos organicen, para que nos, a través de las normas, nos regulen el comportamiento para mantener la convivencia pacífica, a través de las leyes, los reglamentos, los decretos, los acuerdos, las ordenanzas, las resoluciones, podamos nosotros de alguna manera mejorar la comunicación, la convivencia y mantener una vida en paz, ¿cierto? Y digamos que en ese mecanismo, a través de la Constitución del 91, cuando nos dicen Colombia es un Estado social de derecho, ¿qué significa? Que todo está arreglado, por eso es de derecho, todo está arreglado, nada viene de manera arbitraria, todo tiene que estar en leyes, reglamentos, bueno, toda esa, la pirámide kelseniana si quieren, que ya no se usa, pero es la que más entendemos de la regulación normativa. Pero además de eso, donde el ser humano, el ciudadano, es lo más importante para el ejercicio de la administración pública. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos o cuando el Estado, los ciudadanos, porque ¿qué es el Estado? Cuando nosotros decimos, es que este Estado, no, el Estado ¿qué lo compone? Lo compone el territorio, lo compone la población y lo compone el poder a través de las leyes. Entonces, cuando nosotros decimos es que este Estado es una porquería, no, porque estamos hablando mal de nosotros. Nosotros somos el elemento más importante del Estado, somos los ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? No elegimos bien, no delegamos nuestras libertades a las personas que realmente quieran nuestro bienestar, sino que elegimos mal, no pensamos en los programas de gobierno, no analizamos, pero eso, digamos que eso es un contexto ya netamente político. Pero cuando nos regulan y cuando vemos la incapacidad de administrar y que se sale y se desboca la inseguridad, pero esa inseguridad es directamente proporcional a la capacidad de reacción del Estado. ¿Por qué? Porque si hay inseguridad, si hay hurtos, si hay secuestros, si hay extorsiones, si hay grupos alzados al margen de la ley, si los mismos funcionarios del Estado actúan de manera desproporcionada, es lo que tú habías dicho, se genera una ilegitimidad y se genera la falta de credibilidad de las instituciones. Y entonces cuando uno dice, uy, perdió, estamos perdiendo y estamos perdiendo parte de nuestras libertades que cedimos. ¿A quién se las cedimos? ¿Cuál es ese contrato social? No estamos bien administrados, ¿cierto? Y realmente se perdió el norte porque se les olvidó que el ser humano es el centro de la administración y es el centro de la regulación política administrativa. Y eso quedó claro en la Constitución. Y entonces, cuando eso falta, uno que dice, estamos faltando a los principios constitucionales, a los principios y deberes constitucionales. Estamos desconociendo derechos y garantías fundamentales. Y la población tiene miedo. Y ese miedo que se desboca, por ejemplo, los problemas regionales que tenemos por la migración masiva que tenemos de venezolanos y que seguramente van a empezar a emprenderse de Chile, de Argentina y seguramente nosotros mismos, porque Colombia antes legislaba para regular y poder ubicar a los colombianos que estaban fuera del país para que les dieran buena atención y no cayeran en redes ilícitas de trata de personas, matrimonios serviles, en fin, otra serie de actos degradantes. Y nunca antes habíamos legislado para recibir migrantes en nuestro país, jamás.
por el narcotráfico, por la violencia, por la guerrilla, por los paramilitares, por las BACRIM, por todo ese tema violento que hay. Y entonces ahora tenemos que no solamente cargar con nuestra problemática social, que ya tenemos, que es propia, sino que además la región nos obligó a legislar frente a otras circunstancias. Y eso ha generado y se ha desbocado en un tema que las administraciones no han podido manejar. No tenemos fuerza pública suficiente. La fuerza pública que tenemos es una fuerza pública a la que no le merece por el imaginario colectivo, es policía versus corrupción, policía versus inseguridad. Gravísimo. Lo mismo, agentes de tránsito versus corrupción. No respetamos, se desbocó. Y entonces, ¿cómo hacemos para mejorar? ¿Qué hace el gobierno? Presenta proyectos de ley para mejorar la convivencia. Entonces, yo te digo, desde el punto de vista penal, Jorgito, y todos los que nos escuchan, nosotros creemos que la solución no está en el derecho penal. No está. Los penalistas sabemos que la solución no está en el derecho penal. Es decir, que por cada delito o cada situación que no podemos manejar, inmediatamente la convertimos en delito. Inmediatamente se convierte en una conducta punible, inmediatamente que generamos la construcción de nuevas cárceles. Esa no es la solución. La solución está, si usted quiere un país que pueda llegar a tener buenos gobernantes a futuro, ¿qué debe hacer? Maneje la primera infancia, dedíquese a la educación y a una educación inicial importantísima, donde puedan tener fuerza psicológica, fuerza emocional y que se enfrenten al mundo. Mejorar la educación y mejorar la calidad educativa en el país. Estamos muy mal. Jóvenes que terminan el bachillerato y casi que profesionales que han terminado su carrera no saben escribir, cometen horrores de ortografía. Entonces uno dice, ¿en manos de quién va a quedar el país si nosotros mismos no nos preocupamos y no tenemos una calidad educativa? Eso genera la inseguridad, eso genera la desconfianza, eso genera el miedo y eso rompe con el contrato social, porque las autoridades, para generar y mejorar las condiciones, ¿qué hacen? Agravar con conductas lo que no han podido manejar, con conductas punibles, y crean nuevos tipos penales y creen que la cárcel lo soluciona. Y yo te digo una cosa, y los niños, ¿sí? Que mejoren las condiciones, que nombren más fiscales y más jueces, que habría más trabajo para los abogados, maravilloso, pero ¿soluciona eso? No soluciona, porque no aumentan las universidades públicas, no aumentan los programas educativos de nivel superior, no le generamos circunstancias críticas como estas que tú estás diseñando y que la universidad ha diseñado para ponerlos a pensar y decir, ¿ustedes creen que legítimamente uno se debe defender cuando el Estado le quedó grande defendernos y generar confianza en el imaginario colectivo donde digamos puedo salir a la calle de manera tranquila, caminar a altas horas de la noche, como en otros países que dejan las puertas abiertas y que no pasa absolutamente nada, porque, como dicen los colombianos o decimos las colombianas, la ocasión hacia el ladrón? ¿Para qué dejaba la puerta abierta? Pues yo me metí. Entonces, si yo me meto, ahora, fíjate que quiénes son los que pagan. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Que sería muy bueno en materia de investigación y además para entender el comportamiento humano. Aquí han robado bicicletas en Sogamoso de almacenes de bicicletas muy importantes y bicicletas muy costosas porque son de alta gama. No han podido capturarlo. Pero yo tuve a un usuario hace poco, sin decir el nombre, para no herir y afectar sus derechos y garantías fundamentales, resultó con una bicicleta inmediatamente capturado, privado de la libertad, de todo. Y entonces le dije, espérese que en el juicio nos defendemos. ¿Pero qué sucede? Es un tipo indigente, un tipo al que le dieron la oportunidad y lo utilizaron para decirle, vaya, véndame esta cicla, yo le doy a usted 20.000 pesos. Y entonces le digo yo, ¿por qué no cuenta quiénes son los que están detrás de eso? Dijo, no, yo no puedo contar eso porque si yo cuento me matan. Te digo una cosa, ¿nos hemos preocupado por los indigentes, por los habitantes de la calle? Cuando nosotros queremos ver a los habitantes de la calle porque nos generan zozobra y miedo, porque están mal vestidos, porque huelen mal, porque tienen ropa sucia, vieja,
maloliente, porque viven en la calle, porque son consumidores habituales. No les hemos brindado tratamiento terapéutico y sí queremos brindarle tratamiento penitenciario. Entonces son esas cosas. La zozobra, el miedo, nos quedó grande, diríamos, ¿cierto? Nos quedó grande. Pero ¿a qué se debe? Entonces tenemos que generar una fortaleza en las instituciones. Por ejemplo, ya no tenemos guerra en la parte rural, ya no tenemos enfrentamientos porque se supone que estamos en un país en paz, que suscribimos unos convenios para la paz que fueron muy importantes, pero que no les han prestado atención porque son de la administración anterior. Y con ese cuento no hacemos ni dejamos hacer. Entonces, digamos que el ejército ya que nos apoye en la parte urbana no es lo mismo ver a un oficial parado con su fusil que a un policía con un bolillo. No hay respeto, ¿sí me entiendes? Por eso es importante que analicemos esas circunstancias. El derecho penal no es la solución, pero la gente, al no tener respaldo de las autoridades, del gobierno, de nuestros representantes, de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes de turno, digamos, nos han obligado a armarnos, nos han obligado a tomar decisiones, porque nos han obligado, por ejemplo, la fiscalía hubiera capturado al tipo que agredió a la niña. ¿En cuánto tiempo? La comunidad se armó, pero ahí cometieron un delito. Ahora que se lo vayan a iniciar, no sé, pero no es la forma. Digamos, se está desdibujando la credibilidad en las normas, la credibilidad en las leyes, la credibilidad en la administración de justicia, la credibilidad en nuestros gobernantes. Y eso es lo que no debemos perder, porque existen las instituciones. Creo que el libro más lindo que yo me haya leído se llama Constitución Política del 91, cuando por primera vez hablamos de derechos fundamentales y por primera vez en Colombia hablamos de mecanismos de protección de los derechos fundamentales, de los derechos colectivos y del medio ambiente. Y entonces nos decimos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta si es que ya desde la Constitución dice que se reconocen los organismos internacionales para la protección de la vida, honra y bienes de todos los habitantes? Y entonces nos ha tocado a nosotros para proteger vida, honra y bienes de nosotros, defendernos, armarnos. O sea, ¿a dónde nos van a llevar? A que esto se conviertan entonces paralelamente la sociedad se tenga que armar. Y después, ¿con quiénes nos vamos a enfrentar? ¿Con los pares? O sea, nos vamos a enfrentar con el ejército, con la policía, ¿con quién más nos van a mandar a enfrentar? Entonces, la lectura que hay que dar de la Ley de Seguridad Ciudadana es que como también la población no tenía confianza, porque capturan a una cantidad de sujetos que han cometido delitos, que los captan en cámaras y que los llevan ante la autoridad judicial y que quedan en libertad. Entonces, ¿por qué quedan en libertad? Porque no hacen el procedimiento de captura legal. Muy interesante analizarlo y realmente decir nuestro comportamiento y las normas que se han proferido últimamente, que pretenden proteger nuestra vida, honra y bienes, nos están enviando un mensaje para armarnos o nos están enviando un mensaje para que si nos llega a pasar una circunstancia de esas, pues tengamos cómo defendernos y esa defensa no se convierta en un delito, sino en una causal de ausencia de responsabilidad y me absuelva. Bueno, doctora, agradecerle el espacio, el tiempo que nos brindó dentro de esta entrevista. Desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia le agradecemos el espacio. Desde la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAD extendemos un abrazo fraternal. Invitarlos a cada uno de nosotros, los ciudadanos de Colombia, a que reflexionemos estos temas tan particulares y sobre todo en el ejercicio que como ciudadanos podemos dar y mejorar una sociedad. Doctora, una última pregunta. Esta entrevista va a ser difundida por medios y redes sociales. Eh, Solicito la autorización para la difusión de esto con fines no económicos, fines de reflexión académica y de estudio. Claro que sí, Jorgito, Eh, con mucho gusto, ni más faltaba. bueno, no siendo más, le agradecemos mucho a la doctora Heidi habernos acompañado en este espacio.